se entregó el presidente o expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, luego de haberse refugiado en la sede de la Confederación Sindical de la cual fuera presidente hace varios años y de haber juntado miles de personas alrededor del local de esta sede. Luego de 24 horas decidió anunciar que se entregaba, que él era inocente y que como inocente se entregaba para que la justicia certifique su inocencia. Nos vamos un poco a Medio Oriente con también América del Sur. Se detectó, los servicios secretos norteamericanos junto al organismo norteamericano que lucha contra la droga, la DEA, detectaron empresas en Colombia que pertenecen al grupo terrorista libanés Hezbollah. La legislación internacional prohíbe el uso de armas de fuego contra civiles desarmados. Ni siquiera un policía en un país decente y respetable puede disparar ante un delincuente desarmado. No se puede. Y quien lo haga es responsable de un crimen de lesa humanidad y debe responder frente a eso. Esto hace que los vegetales y productos alimenticios norteamericanos que se exportan en grandes cantidades hacia China ya no serán consumidos por los chinos, puesto que frutas, carnes, etcétera, China irá a comprarlas a América del Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera. Hemos visto a un Kim Jong-un mucho más humano, se cambió el peinado, apareció con su pareja, primera vez que se le ve sonreír, ya no es tan amenazante y además está muy amigo de Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur, y ya están hablando mucho ellos dos de una reunificación posible, no aún, pero posible, entre las dos Coreas. Esto es sin duda una tremenda derrota para el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Escáner Internacional, con el alto auspicio de Relojes Oria, Café El Baúl y la cocina de Verónica. Una amplia actividad noticiosa en el mundo entero, pero vamos a comenzar por Santiago de Chile, en donde se terminó una brillante Feria Internacional de la Aviación y del Espacio, en donde los principales fabricantes y utilizadores de todo tipo de vehículo aéreo o espacial presentaron sus últimos adelantos tecnológicos, tanto en lo que se refiere a naves como en lo que se refiere a la aviónica o instrumentos. También había venta de armamento para aviones, armamento, misiles, suelo-aire, etcétera, en esta brillante Feria Internacional de la Aviación y del Espacio, FIDAE, organizada una vez más, puesto que el evento tiene lugar cada 2 años, en Santiago de Chile, con una brillante participación de la Fuerza Aérea de Chile, que mostró además su pericia, su capacidad de reacción con los aviones F-16 que posee la Fuerza Aérea de Chile y sus escuadrillas de acrobacia. Felicitaciones y aplausos por la organización de este evento internacional que ocurre cada 2 años y que está a la altura de otras ferias
internacionales de aviación como la de París, por ejemplo. Se entregó el presidente o expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, luego de haberse refugiado en la sede de la Confederación Sindical de la cual fuera presidente hace varios años y de haber juntado miles de personas alrededor del local de esta sede. Luego de 24 horas decidió anunciar que se entregaba, que él era inocente y que como inocente se entregaba para que la justicia certifique su inocencia. Salió del local sindical llevado en andas por miles de personas antes de que se entregue para ser internado en la cárcel de Sao Paulo hasta que cumpla una condena de 12 años de cárcel, puesto que según el juez Sergio Moro, que lo condenó a estos 12 años, ya no hay más recursos después de la apelación, la casación y finalmente el habeas corpus, que salió rechazado por 6 votos contra 5 durante la semana anterior. Ya no tendría más recursos salvo el indulto presidencial, que sin duda no lo tendría en estos momentos. ¿Por qué se entregó Lula da Silva? Ya fue juzgado, o sea, él va a ir o ya está cumpliendo una condena. ¿Por qué se entregó? ¿Hubo alguna negociación que terminaría con algún tipo de medida favorable al expresidente de Brasil? ¿Hubo algún acuerdo? Porque no olvidemos que Ignacio Lula da Silva es casi candidato a la presidencia de Brasil para las elecciones que tendrán lugar en el próximo octubre de este año. Y no solo casi candidato, sino que futuro ganador seguro, según las encuestas, y siempre hay un margen de error en las encuestas, pero cuando las encuestas le dan más del 60% a un candidato, la verdad es que el margen de error se reduce casi a cero. Lula debiera ser el próximo presidente de Brasil, pero por el momento es el reo número, no lo sabemos. ¿Cuál es la estrategia de Lula da Silva para asegurar su candidatura presidencial? Seguramente va, entre otras cosas, por el apoyo internacional. Grandes estadistas del mundo entero, de Europa, de América del Sur, de África, ya reaccionaron. Exmandatarios o actuales mandatarios. En el caso de Chile, el presidente Ricardo Lagos ya reaccionó con una carta. El expresidente de Uruguay, Mujica, también. El presidente de Argentina, de manera algo más tímida, Macri, también reaccionó frente a este encarcelamiento. Pero sin duda, la reacción más importante la tiene el New York Times. El New York Times declara que si esto fuera un juicio en Estados Unidos, cualquier fiscal o cualquier jurado hubiera determinado que no hay pruebas suficientes. O sea, en Estados Unidos Lula da Silva hubiese sido sobreseído por falta de méritos, lo que no ocurrió en Brasil, ni en el juicio, ni en la apelación, ni en la casación, y no hablemos ya del habeas corpus porque ahí no hay análisis de pruebas. Quedamos a la espera, algo va a pasar. No nos parece algo lógico que un expresidente y futuro presidente se haya entregado para ir 12 años a la cárcel, siendo que sin duda tenía algunos otros resquicios legales que le hubiesen permitido
permanecer en libertad. Esto sin duda es una estrategia, es una táctica que veremos en los días que vienen si va a poder ser desde la cárcel candidato a la presidencia de la República o si va a obtener vía negociación alguna condición que le permita mantener su candidatura a la presidencia. Nos vamos un poco a Medio Oriente con también América del Sur. Se detectó, los servicios secretos norteamericanos junto al organismo norteamericano que lucha contra la droga, la DEA, detectaron empresas en Colombia que pertenecen al grupo terrorista libanés Hezbollah. Por el momento en Colombia esas empresas llevan actividades completamente legales, por lo que no va a ser fácil obtener el cierre o de alguna manera la prohibición de funcionar. Pero sí obtuvo la DEA que las autoridades colombianas requisaran el material contable de estas empresas para estudiarlo y ver si han procedido a lavados de activos, actividad que muchas empresas pertenecientes a diferentes grupos terroristas del mundo, incluyendo la ex-FARC o la IRA de Irlanda, han financiado su actividad terrorista con lavado de activos que vienen de la droga. Lo más probable, y es bastante seguro, y lo afirmamos, es que estas empresas de Hezbollah en Colombia sean empresas de lavados de activos. Se sabrá, se está investigando, y de ser así, que sería una prueba más que el terrorismo y la droga hace más de 50 años en la historia de la humanidad que caminan de la mano. Pero no porque en un lugar geográfico de la Tierra haya un grupo terrorista, se puede responsabilizar a todos los habitantes de ese territorio. Los irlandeses no son responsables de los crímenes de la IRA. Tampoco los alemanes son responsables de los crímenes de la banda Badr. Tampoco los colombianos son responsables de los crímenes de la FARC. Y no son responsables de los crímenes de los grupos terroristas los seres humanos civiles que viven en la Franja de Gaza. No son responsables. La semana pasada murieron 6 o 7 de ellos y luego nuevamente 10 con 400 heridos. Motivo: protestas civiles. Estamos bien claros que la legislación internacional, nos guste o no nos guste, pero formamos parte de la especie humana. No hay más ni menos, no hay mejores ni peores. Es una sola especie que tiene una legislación internacional que a lo mejor no es tan eficiente, pero es lo que hay. La legislación internacional prohíbe el uso de armas de fuego contra civiles desarmados. Ni siquiera un policía en un país decente y respetable puede disparar ante un delincuente desarmado. No se puede. Y quien lo haga es responsable de un crimen de lesa humanidad y debe responder frente a eso. Y en Siria, el gobierno hizo uso de armas químicas contra población civil, dejando de esa manera una cantidad importante de muertos y heridos. No son responsables las poblaciones civiles de actos terroristas. Y el derecho a manifestar es un derecho sagrado que tiene la humanidad, ya reconocido en la Biblia y en los diferentes códigos de legislaciones que se ha ido dando poco a poco esta terrible humanidad, esta terrible especie tan bélica y que hoy existe
Hay una legislación internacional, hay una Corte Penal Internacional, hay un Tribunal Internacional de Justicia, en donde dos países de Sudamérica están ahora buscando cómo arreglar un conflicto, pero aquel ser humano que acepte que se pueda disparar frente a manifestantes civiles no armados tendrá que explicarse, porque nosotros aquí en Scanner Internacional no podemos entenderlo. Vamos rápidamente, antes de que se nos pase el tiempo, a la guerra económica entre China y Estados Unidos. Ya China puso aranceles para productos norteamericanos. Esto hace que los vegetales y productos alimenticios norteamericanos que se exportan en grandes cantidades hacia China ya no serán consumidos por los chinos, puesto que frutas, carnes, etcétera, China irá a comprarlas a América del Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera, y no va a comprar en Estados Unidos, puesto que hay una carga de precio demasiado importante. Lo mismo ocurre con los productos chinos que tienen arancel, que son productos que utilizan diferentes metales en su construcción. O sea, los productos alimenticios chinos no están con arancel en Estados Unidos, pero sí todos los productos con metales, o sea, automóviles, radios, computadores, cámaras, etcétera. Ese mercado no hay nadie que pueda cubrirlo en Estados Unidos. Por consiguiente, una parte de la población, la que tiene menores ingresos, esa parte de la población va a quedar sin acceso a bienes de consumo a los que tuvo acceso gracias a las importaciones chinas, como ha ocurrido también en América del Sur, en donde personas que tenían difícil o nulo acceso a televisores, cámaras, computadores, etcétera, pudieron hacerlo cuando llegaron las marcas chinas. Sigue la guerra económica, veremos qué ocurre. Ambos países pueden soportarla. No hay daños muy importantes que se puedan producir en un país o en otro. Pero esta guerra económica va a afectar sin duda a potencias de las grandes, pero tal vez menos grandes, como son Alemania, Francia, Inglaterra y Rusia, que en algún momento reaccionarán y ya veremos cómo. Por otra parte, China puso su mano en el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos, de manera que Xi Jinping, presidente de China, llamó a Kim Jong-un a presentarse en Pekín a una reunión. Primera vez que Kim Jong-un salía del territorio chino, hizo el viaje en tren, llegó a China, se reunieron y tomaron varias decisiones, seguramente dictadas por China. Entre ellas hemos visto a un Kim Jong-un mucho más humano, se cambió el peinado, apareció con su pareja, primera vez que se le ve sonreír, ya no es tan amenazante y además está muy amigo de Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur, y ya están hablando mucho ellos dos de una reunificación posible, no aún, pero posible, entre las dos Coreas. Esto es sin duda una tremenda derrota para el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sin que nadie lo invitara, se metió en un conflicto, el conflicto coreano, que existe desde los años 50 y que fue provocado por el mismo Estados Unidos, pero iba en camino de solución, muy poco a poco, con la participación de los países limítrofes, China, Japón, etcétera. Se metió Donald Trump y finalmente el presidente chino el presidente chino Xi Jinping puso orden aquí y entregó sus consignas
y la situación ha vuelto a una situación de paz en donde el gran ganador es China y el gran perdedor es Donald Trump. Ya hemos hablado mucho y entonces ya es hora de despedirnos. Que esté